El Arcón entra en Ciudad Rodrigo, una plaza que conserva intacta su arquitectura defensiva abaluartada, cuya forma estrellada sigue protegiendo el caserío con sus dobles murallas y las numerosas puertas que la circundan. Pasearemos por Miróbriga, dotada de un patrimonio monumental desbordante, donde sobresale el castillo y la catedral sobre las fértiles vegas del Águeda. Precisamente aquí conoceremos el proyecto de licicultura de los hermanos Benito, cuya empresa suministra de alevines a numerosas granjas de caracoles de la región. Desde lo alto de la Torre del Castillo, hoy parador de turismo, charlaremos con Juan Luis, miembro del Grupo de Acción Local de la comarca, que nos hablará de la relación de la ciudad con el territorio y la vecina Portugal. Nos sentaremos en la mesa del Estoril con Leticia, la jefa de cocina de un restaurante que cumple medio siglo defendiendo la comanda en Ciudad Rodrigo y, entre otros platos, al farinato. Charlaremos con el empresario y hostelero Eugenio Bernal, que nos contará el buen momento que vive el farinato, estrella indiscutible de la gastronomía mirobrigense. Al caer la tarde, nos recibirá Juan Tomás, el alcalde de todos los farinatos, que así se llaman los habitantes de esta bella ciudad del oeste salmantino. Comienza el programa. Nos dirigimos a la Catedral de Ciudad Rodrigo. Su silueta destaca en mitad del trazado urbano. Nos espera el deán, en la denominada Puerta de las Cadenas, junto a un miembro del Cabildo y la guía turística. Nos reciben precisamente bajo el bello friso gótico de la fachada con sus figuras del Antiguo Testamento, entre ellos Salomón, la reina de Saba, Moisés y David. Por encima del pórtico de entrada destacan las 5 estatuas, esta vez de los apóstoles Pedro, Juan, Pablo, junto al Salvador y a Santiago el Mayor, con el bordón y la concha peregrina bien visibles. Penetramos en la Catedral de Ciudad Rodrigo y nos sumergimos de nuevo en ese ambiente de recogimiento, donde se funde la religiosidad, el arte y los grandes volúmenes. ¿Cuál es la responsabilidad de un deán en la catedral? Y por curiosidad, ¿cuánto se gana siendo deán? Bueno, deán es el nombre antiguo del presidente del Cabildo, cuando existían las dignidades, deán, arcediano, maestrescuela, etc. Todas estas dignidades han desaparecido. Como tal, el nombre de deán no se usa ya ni siquiera en los estatutos modernos. Se usa el nombre de presidente del Cabildo, que es elegido por el Cabildo para un trienio que puede ser repetido en un nuevo trienio nada más. Entonces, el presidente del Cabildo es el que convoca, el que coordina, el que representa a la catedral en todos los aspectos. Para un religioso, la responsabilidad de ser deán de una catedral, eso tiene que imponer, ¿no? Es una responsabilidad tremenda, efectivamente, porque no solamente es la presidencia del Cabildo y la coordinación del Cabildo, sino que también es la responsabilidad del edificio, la responsabilidad de las acciones litúrgicas que en él se desarrollan, la representatividad ante los medios públicos, etcétera, es de gran. Y claro, hay que tener en cuenta que la catedral es la madre de las iglesias de la diócesis. Me preguntabas antes cuánto cobraba el deán, que no le he contestado a eso. ¿Cuánto? No cobramos nada. No cobramos, y además nosotros estamos jubilados ya desde el punto de vista de la edad civil. El deán no cobra absolutamente nada. No percibimos nada del Cabildo, exactamente. Supongo que es una pregunta que le habrán hecho muchas veces en sus etapas como deán de la catedral, pero ¿dónde está el origen de la catedral de Ciudad Rodrigo? Bueno, pues la catedral tiene el estilo propio de la época en que nace. Nace en el último tercio del siglo XII y viene unido con la repoblación. Fernando II de León en 1161 determina hacer Ciudad Rodrigo, que se estaba repoblando, hacerlo cabeza de diócesis. Le venía bien porque quería que fuera un núcleo importante y le interesaba, pues, por tener un punto de apoyo contra el reino de Portugal que había surgido y luego también contra los reinos árabes que estaban en la parte sur. Y para que fuera un centro notable, pues necesitaba tener también el elemento cultural, porque el obispo y las órdenes religiosas que vinieron pues eran los principalmente depositarios de la cultura. De ahí entonces que se crea con este estilo, nace así, tardó en hacerse, pero se puede decir y calificar como tardorrománica.
El coro de la catedral es obra del enigmático Rodrigo Alemán. Hay quien dice que es la joya del interior del aseo. En su construcción intervinieron varios entalladores que nos dejaron una sillería de estilo gótico plateresco salpicada de curiosas y atrevidas misericordias bajo los asientos. Los 2 órganos de la catedral siguen funcionando. El claustro ofrece al visitante la belleza de sus galerías y capiteles, así como su pasado románico bajo las bóvedas góticas. En un costado está enterrado Benito Sánchez, primer arquitecto de la catedral milobrigense. Pero es el pórtico del perdón del siglo XIII el que sigue sobrecogiendo a los visitantes por su magnífico estado de conservación, que nos permite disfrutar de un rico mosaico iconográfico repartido por las arquivoltas, los arcos, los capiteles y los frisos de este lugar, situado en el interior de la catedral. Desde el punto de vista de la arquitectura religiosa, ¿cuál es el diferencial de Ciudad Rodrigo con respecto al resto de las catedrales? Pues yo diría que destacado, muy destacado, es el coro. Es también el pórtico del perdón, el claustro también con las características que tiene de las 2 naves principales más antiguas del claustro, y eso yo creo que es lo que principalmente presenta. La catedral, siendo un monumento religioso, eminentemente religioso, cabecera de diócesis, sigue teniendo un gancho tremendo. Para jóvenes, para mayores, para creyentes, para no creyentes, para visitantes foráneos, para los de la zona. ¿Por qué tiene ese gancho? Pienso que primero, sobrecogen por su monumentalidad, tanto exterior, que enseguida invita a entrar, como el misticismo que se respira dentro de ellas. Es un ambiente recogido, es un ambiente destinado a la oración, lleno de altares, lleno de imágenes religiosas. Yo creo que sobrecoge sobre todo por eso, porque son elementos místicos, religiosos y sobre todo elementos que agrupan a una comunidad orante en virtud de una misma fe común. Sin duda, aunque todas las catedrales parecen iguales, no lo son. Las sillerías cambian, las ventanas, las bóvedas. Pues el coro es ciertamente muy llamativo, no tiene motivo religioso, solamente la silla episcopal tiene la imagen de San Pedro y otra imagen bíblica de Sansón desquegajando un león. Los demás son todo motivos profanos, a veces excesivamente profanos, pero tienen una imaginación los artistas y tienen también unas cualidades para representar la vitalidad de los animales y de los personajes que, aunque sean figuras pequeñas, están hechos con toda precisión. El coro es de Rodrigo Alemán, se conserva la documentación en que el Cabildo hace el contrato con Rodrigo Alemán en 1498. Las bóvedas, dicen los entendidos que las bóvedas de esta catedral son de las cosas buenas también. Son octopartitas y van independientemente por tramos, no es una bóveda continua y están muy bien hechas, con mucha precisión. Algunas, para los entendidos, pues son modélicas. Las ventanales también son muy buenos. Un crítico de arte, Gómez Moreno, que estudió mucho los monumentos de este lugar de Castilla, pues dice de ellos que difícilmente se encuentran unos ventanales tan hermosos como estos de la Catedral de Ciudad Rodrigo. El calado que tiene de la piedra son de una perfección extraordinaria. Salimos al exterior de la catedral, vamos en busca del escritor local Ángel Rodríguez, buen conocedor del Camino de Santiago y del patrimonio y la historia de su ciudad. Acaba de publicar su último libro, una auténtica crónica viajera sobre el ramal oeste de la Vía de la Plata. Ángel, sitúame donde me encuentro. ¿Qué es lo que me rodea aquí? Pues estamos en la plaza de Arresti, el general, que fue el que defendió la plaza, y entonces le hicieron este monumento, y estamos delante de la torre neoclásica, que como veis constituyó el escudo de Ciudad Rodrigo, y al mismo tiempo está protegiendo el famoso pórtico del perdón, que es un remedo del pórtico compostelano. Al lado está el seminario diocesano, al fondo tenemos
el monumento a Julián Sánchez del Charro y el adarve de la muralla, y por donde los franceses abrieron la brecha y entraron. Después de 77 días de asedio, 70.000 franceses estuvieron bombardeando a la ciudad y al final le reventaron la muralla y no tuvimos más que claudicar. Los de Ciudad Rodrigo, lo de la defensa y lo napoleónico y lo de la guerra, lo lleváis en el ADN. Sí, José. Y luego, como posteriormente Wellington recuperó la plaza, vino todo un ejército que en su día lo pudo haber combatido, pero como vio que había mucho francés, no se atrevió, se retiró y entonces buscó la ocasión, y en el asalto a la plaza pues fallecieron 2 generales suyos, el general Robert Crawford, que está enterrado ahí en el Paseo de la Muralla, y el general Maquinón, que lo llevaron porque estaba el cuerpo del ejército en un pueblecito que está a 15 kilómetros, que es Espeja. El ramal oeste y la vía de la Plata. Es una parte del título de tu último libro en el que vinculas el Camino de Santiago con Viróbriga. El primer peregrino documentado que tenemos es el Poverello de Asís en el año 1214, cuando vino a realizar el Camino de Santiago, bajó por Portugal y se adentró aquí en Ciudad Rodrigo, que ya era una ciudad muy populosa en el año 1214. Piensa que en ese momento Ciudad Rodrigo ya tenía 32 iglesias románicas. Como el sitio tan estratégico que ocupa sobre un escarpe, sobre el río Águeda, en una comunicación de caminos y calzadas, próximo a Portugal, aunque los límites de Ciudad Rodrigo, al principio, en el siglo XII, llegaban desde aquí unos 40 kilómetros más. Luego todos los pueblecitos que están en la frontera pertenecían a nuestro obispado, hasta que en el año 1297 retrocedieron. ¿Cuáles eran los argumentos para vincular los jacobeos a Ciudad Rodrigo? ¿Qué documentos, qué testimonios, al margen del primer peregrino San Francisco de Asís, qué argumentos? Bueno, también la Peña de Francia. En el momento de la invención de la Virgen de la Peña de Francia, numerosos portugueses vinieron de Portugal para realizar el Camino de Santiago a través del santuario de la Peña de Francia. Lo mismo que los peregrinos que venían de la Vía de la Plata, por Montemayor del Río, Hervás, subían por la Sierra de Valdelajeve, Lagunilla, Sotoserrano, La Alberca, y faldeando el Risco Mariano llegaban allí, que los monjes construyeron un albergue de peregrinos. Ahora muchos se encontrarán la relación con el Camino de Santiago en el momento que conocen la historia de Simón Vela y de la Virgen de la Peña de Francia, que atrajo a muchos peregrinos. Simón Vela estuvo varios años en Francia intentando, cuando se le apareció la Virgen, que fuera a la Peña de Francia, y pensando que estaba en Francia, pues acudió en romería a ver si le daban razón. Tampoco le dieron. Digo, pues voy a ver a Salamanca el estudio salmantino, a ver qué pasa. Y un día hubo una riña, y en el cual le profirió uno una puñalada a otro. Y dijo, ni rey ni roque, si yo llego a hacer esto, me esconderé en la Peña de Francia y no me cogerán. Al oír aquello, pues lo siguió. Y llegó a San Martín del Castañar. Y al día siguiente se informó dónde estaba la Peña de Francia y subió. Y entonces, pues, ocurrió la invención de la Virgen de la Peña. Ángel, en tu libro describes magníficamente distintas localidades con todo su patrimonio histórico-artístico. ¿Por qué dices que esta catedral tiene mucho vínculo con la Catedral de Santiago? Pues porque el maestro Mateo y el maestro Benito Sánchez, hay un documento en el cual le dan una gratificación al maestro Benito Sánchez por hacer esta catedral, y unos días más tarde, en ese documento, al maestro Mateo. El documento ahora no está, pero la noticia está dada, y ahora estos, como es cosa de ratoneo, no lo encuentran. El pórtico del perdón es un remedo del pórtico compostelano. La influencia mateína está en Santiago, Orense, Tui, Ciudad Rodrigo. Actitudes de los personajes. San Pedro con las 3 llaves también lo hay, igual que en el pórtico del perdón. También hay otras vinculaciones de Santiago con las conchas de peregrino en la fachada de las cadenas. Hay una vinculación grande, muy grande. Tú siempre has sostenido que en el interior de tu catedral hay una primicia mundial. ¿Cuál es? Pues que tenemos la primera y la única imagen hecha en vida a San Francisco de Asís. San Francisco pidió permiso para alojarse y estuvo en la ermita de San Gil, donde posteriormente se ubicó el gran convento franciscano, que ahí se enterró toda la nobleza de Ciudad Rodrigo. Yo no sé si te parecerá una frivolidad, pero se puede incluir dentro de los iconos culturales y turísticos en una ciudad tan monumental como Ciudad Rodrigo un orinal.
y además la gente ya lo viene demandando, tiene conocimiento de ello y vienen. Y yo le hago saber que este amigo que hizo esa colección magnífica, lo metí yo en este mundo del Camino de Santiago. La mala suerte es que se quedó dormido en Astorga, Haciendo el camino. pero venía conmigo y lo hacíamos constantemente. Muy cerca de la catedral está el Museo del Orinal, una colección privada de la familia de José María del Arco que recibe miles de visitantes al año. Pesetos, como se le conocía en Ciudad Rodrigo, nos dejó su colección y su recuerdo, salpicado de anécdotas y genialidades, incluidos sus vistosos disfraces del Carnaval del Toro. Esta es una colección singular, con más de 1.300 piezas que hoy se exponen en distintas estancias del edificio del Seminario Diocesano San Cayetano. José María Pesetos era uno de esos tipos que irradiaban amor a su tierra y nos dejó su sonrisa para siempre. Tal vez sea menos conocida esta cara de Ciudad Rodrigo, la de ser el epicentro de la helicicultura regional. Y todo gracias al proyecto empresarial de Jorge y Raúl, dos hermanos que hace unos 10 años apostaron por la cría y reproducción de los caracoles y hoy suministran alevines a muchas granjas de caracoles de la comunidad. Conoceremos cómo nacen y cómo se reproducen, qué comen, a qué saben y su rentabilidad como alternativa en el medio rural. Todo lo que les pasa antes de entrar en la cazuela. Estoy asombrado, Jorge. ¿Cuántos caracoles hay aquí? Aquí habrá más de 80.000. Más de 80.000. Sí. Vaya ganadería, ¿no? Sí, un poquito grande. Oye, ¿cómo surgió lo de los caracoles? Pues mira, lo de los caracoles surgió porque mi madre tenía un terreno de herencia familiar donde quería que hiciésemos algo, que sacásemos algún rendimiento, porque fue de la tierra que ella vivió. Y después de varias opciones, pues esta fue la que quedó. Esta está en la Vega del Águeda, debajo Sí, de sí. Ciudad Rodrigo. Sí. La Vega muy fértil, de huertas. Y Desde de... aquí vemos el castillo, sí. Sí. Bueno, lleváis 10 años ya. Sí, llevamos 10 años funcionando con el caracol, pero antes ya habíamos estado tiempo detrás de cómo arrancar con la granja, cómo arrancar con el proyecto y demás. Pero con caracol, o sea, esto tal cual lo ves así, en 2007 ya había una mesa aquí como la que estás tú ahora y ya estábamos aquí trabajando con ellos. Eso quiere decir que la cosa no ha ido mal. No ha ido mal. Al principio un poco peor y ahora un poco mejor, pero sí, nos va bien. Pero bueno, ¿y dónde vendéis? Hombre, pues vendemos en toda Castilla y León. Toda Castilla y León se consumen caracoles. Dime un sitio donde no se consuman en Castilla y León. Es verdad, todas las provincias forman todas. parte de la comanda y en algunos sitios especialmente, en Palencia, en Zamora. En algún sitio tienen mucho vicio por los caracoles. Oye, pero, vale, hay demanda, aparece el caracol en la comanda de Castilla y León, pero ¿y cuántas granjas hay? Pues en Castilla y León no las conozco todas, pero habrá en torno a 50 si no es por encima, ¿vale? En todas las provincias de Castilla y León hay alguna granja. En todas las provincias de Castilla y León, al menos, hemos suministrado alevin en alguna granja. Me da la impresión de que la helicicultura no solamente tiene futuro, sino que tiene presente, por lo que estoy viendo. Sí, nosotros ahora mismo estamos en uno de los mejores momentos, y no solo por el momento en el que estamos, sino porque de cara al futuro lo vemos con bastante ganas y con bastante proyección. En vuestro caso, el proyecto de helicicultura no consiste en tener un criadero donde hacemos todo el proceso de transformación y vendemos el caracol producto acabado, sino que vosotros suministráis a los granjeros. Sí, tenemos material en nuestra tienda para poder construir cualquier material que necesites para la granja, pero sobre todo lo que hacemos, que no es sencillo de hacer, es la producción del alevín. Nosotros producimos aquí alevín como para llenar unas 30 veces nuestros parques de engorde, es decir, para llenar unas 30 veces nuestra granja. Vamos a ver, en este momento cualquier paisano o paisana de esta región nos está viendo. Viven en el medio rural, tienen un terreno y se estarán preguntando, hombre, ¿yo puedo poner en marcha un proyecto de este tipo? ¿Habría algún problema? Básicamente sí, habría que tener algunas contemplaciones en cuanto al terreno y demás, pero eso sería cuestión de verlo y demás. Pero básicamente se crían caracoles en toda la península y por extensión en toda la comunidad. Oye, supongo que Ciudad Rodrigo ya habrá adaptado a su comanda el caracol como producto típico. Ahí vamos. Ya hay un par en ello. Hay un par de restaurantes que lo tienen siempre y hay varios que los han probado. A la gente no hay que atosigarla mucho, hay que presentarle tu producto, hay que irles dejando que lo vayan probando
y es al final ellos los que tienen que ir viniendo a por el producto y a consumirlo. ¿Esto es un proyecto que va despacio, a paso de caracol o va deprisa? Ha habido años que ha ido más despacio y ha habido años que ha ido más deprisa. Oye, esto era una empresa familiar, ¿no? Sí, ahí está mi hermano esperándonos. Raúl. Raúl. Los dos juntos desde el principio. Los dos juntos desde antes del principio. Hombre, mira, nos está mirando. Raúl nos espera en una de las salas donde haremos un seguimiento por los distintos procesos de la cría del caracol. Raúl, yo casi estoy completamente convencido de la viabilidad de la licicultura en Castilla y León, después de lo que me ha contado tu hermano Jorge. Sí. Pero, ¿qué mínimo necesito para poder vivir de ello? Bueno, una granja más o menos tipo de la que te puedas hacer una idea real de lo que es esto, empezaríamos a hablar de unos 1000 metros de superficie útil. En ese proyecto, ¿voy a necesitar siempre instalaciones cubiertas o lo puedo hacer a la intemperie, al aire libre? La explotación de caracoles va enfocada en su mayor medida a una segunda actividad, para poder aprovechar terrenos que hay un poco desubicados en pueblos y demás. Con lo cual, lo que se necesita no es lo que se ha visto anteriormente, porque es una inversión muy grande. Básicamente lo que se necesita es terreno a la intemperie, que necesita una inversión muchísimo menor, en la que tú compras el alevín, que es básicamente lo que nos dedicamos nosotros a hacer en esta explotación. Te llegaría el alevín a tu casa, tú lo pondrías en tu granja, engordarías a través de piensos y demás, y luego una vez que lo tienes terminado, pues lo revendes. Vale, tengo un terreno a la intemperie, pero llega el invierno y llegan las heladas. ¿Qué pasa? Pues por eso te decía que es un poco complemento a algo que tú tengas, porque la cría del caracol es estacionaria. El caracol hiberna, y como todo el animal que hiberna hay que respetarle el ciclo biológico, con lo cual estamos hablando que con el caracol se trabaja desde el mes de finales de febrero, principios de marzo, incluso en algunas zonas un poquito más tardías, hasta llegado finales de septiembre, una cosa así. ¿Qué comen los caracoles? ¿Qué comen tus caracoles? Nosotros le echamos pienso, un pienso que tenemos especial para ellos, y aparte pues vegetación. La pregunta obligada. ¿Cuántos huevos pone un caracol para que sea tan rentable? Un huevo puede poner un caracol puede poner entre 80 y 120 huevos más o menos. ¿Y todos funcionan? ¿Todos eclosionan? Bueno, siempre hay alguna baja. Lo que pasa es que nosotros vendemos el caracol ya formado. Un pequeño resumen, pero sí que quiero que me cuentes todos los procesos, todos los pasos que hay que dar hasta llegar a la cazuela. Es algo más complejo de lo que puede Bien, parecer. El caracol sale a la sala de reproducción, ¿sí? Se alimenta, se aparea y demás. De ahí el caracol, una vez que se ha apareado, hace la puesta, se entierra en unos vasos como los que estamos viendo. ¿Y se entierra en tierra? Ahora el caracol ya se ha enterrado y se ha ido de ahí. Vale, ¿vale? perfecto. Pero ha dejado las huevas. Y ha dejado La esto puesta. que ves ahí. Que ¿ves? eso, y además ha puesto dos. Aquí hay 4 puestas. 4 puestas. Aquí se volvieron locos. Se volvieron locos. Aquí hay 4 puestas. Una caracola muy, Sí, por cierto, sí. que son Hermafroditas, ¿no? incompletos. Incompletas. Sí, tienen los dos sexos, pero necesitan el uno del otro para poderse... Ya tenemos la puesta. De ahí lo que hacemos es lo colocamos en platos, Sí. las puestas, ¿vale? Y entre 17 y 20 días después, lo que nos aparece es el alevín. Y como todo huevo que se precie, necesita las temperaturas, que es la que... Una serie de condiciones para que eso se desarrolle, ¿vale? Este caracol lo echas en tu granja, que previamente le has puesto su hábitat, sus refugios y demás, y pues como en 4 meses, bueno, hay caracoles que engordan un poquito antes que otros, ¿no? Entre 3 meses y medio y 5 meses, pues... Ya tiene ese tamaño. Tenemos esto que tenemos por aquí. Nosotros trabajamos con el Elis aspersa Müller, que es un caracol que tiene mucha más demanda que cualquier otro tipo de caracol que nosotros conozcamos hasta la fecha. Y lo que todos estarán preguntando ahora mismo, ¿así llega al punto de venta, al restaurante, al ama de casa? Así es como llega básicamente al supermercado, a la frutería, al restaurante que te pide. Sobre todo son restaurantes más que otra... La pregunta que se están haciendo todos en sus casas ahora mismo. Evidentemente ya están limpios, están purgados y van directamente para la cazuela. Sí, el caracol, tal cual se vende en nuestra granja y prácticamente en el 100% de las granjas, es el caracol se vende seco y operculado, como estos que vemos aquí, ¿vale? Una vez que el caracol ¿qué quiere decir? que tiene la telita esta, eso es una garantía sanitaria, que te la da
casi siempre el caracol de granja. Tú luego la quitas y el caracol está vivo. Este caracol lo único que necesita es meterlo en agua templada para engañarlos un poco, para que saque el bicho, e inmediatamente después cocerlos. ¿Cuántas veces has cantado para que se animen los caracoles lo de caracol, col? Saca los cuernos al sol. Es un poco una utopía, porque al caracol el sol lo mata. La gente se queda un poco así cuando se lo dices, pero sí, es verdad que el caracol cuando sale el sol lo deshidrata. El caracol saca los cuernos al sol cuando hay una tormenta de la leche y luego sale el arco iris y el caracol pues ya lo ha pillado con el agua afuera y se esconde otra vez enseguida. Pero el caracol es nocturno, por el día anda poco. Todo lo que hemos visto hasta ahora termina aquí. Todo termina aquí. Todo termina con el caracol que has visto puesto en una cazuela, puesto en una olla, en las manos de alguien que sepa cocinarlo y con la salsa que más le guste a cada uno. Y si hasta ahora todo iba bien, la guinda la pone el caviar de caracol. Sí, nosotros últimamente estamos poniendo mucho empeño en comercializar lo que habéis visto antes, el huevo del caracol como caviar blanco, como una delicatessen gastronómica. ¿Y qué hace el cocinero? ¿Qué hace? Al cocinero le llega esto. Esto es huevo de caracol en bruto, o hueva de caracol en bruto. Esto tiene... Es natural, ahí no hay esferificación de ningún tipo ni nada. Es la esferificación que ha hecho el caracol el día que ha hecho su puesta de huevos, ¿vale? Ese caracol, ese huevo se selecciona por su blanco nacarado, por su uniformidad, por una serie de características que tiene que tener cuando te lo vas a comer. No solo te lo vas a comer, lo tienes que ver, te tiene que entrar, ¿no? Y esto está totalmente natural. Esto es exactamente... Fresco, sin ningún tipo de cocción. Sí, aquí simplemente se le ha quitado la tierra que ha podido quedar del resto de la puesta. Y permite mucho y muy bien condimentarlo con cualquier otro ingrediente que a ti te pueda gustar. Aquí lo tenemos con un buen aceite de oliva, sí, con un poquito de trufa y con algo de sal. Aquí tiene sal Maldon. Aquí está con un poquito de tartufo, con un poquito de sal negra y con aceite de oliva también. Y cada cosa tiene su matiz. Esto lo mejor es que lo pruebes y me digas tú qué te parece. Pues voy a intentar buscar lo mismo que has dicho tú. Quiero que esté nacarado en el color, que esté fresco, que me explote en la boca y que además me permita acompañarlo con trufa o con un buen aceite de oliva. Evidentemente está fresco, sí, sabe a caracol de fondo, sí, y tiene un toque terroso, herbáceo, pero muy ligero y es muy suave. No solo me habéis convencido, sino que además acabáis de abrirnos a todos nosotros una puerta de una alternativa, de un proyecto que es compatible con la actividad que desarrollemos en el medio rural, en la agricultura o en la ganadería. Y además, que no estáis solos, que hay una actividad de granjas de licicultores en Castilla y León, que ellos son los que nos van a proporcionar el que no desaparezca nunca de la comanda de muchas comarcas, de muchas provincias, de muchas cocinas de Castilla y León, el caracol que nos ha acompañado siempre. Por cierto, en Cataluña funciona y en Francia también. Nos llegó la hora a nosotros. Ha llegado la hora de sentarnos a la mesa. Elegimos el restaurante Estoril, que celebra casualmente su 50 aniversario en 2017. Y lo hace defendiendo la cocina milogrigense. Leticia Martín, propietaria y jefa de cocina, nos espera en el comedor, con la mesa puesta, donde no falta el célebre farinato. Leticia, ¿cómo se llama tu madre? Felicia. ¿Y tu padre? Santiago. ¿A qué se dedicaron Felicia y Tiago toda su vida? Pues a la hostelería. ¿Y quién te enseñó a ti a cocinar? Mis padres, los dos. ¿Cuántos años tiene este restaurante? 12 años, pero desde que se fundó el de mis padres, este año 50 hacemos. Tú sabes que tener 50 años en la hostelería es el mayor activo que puede tener una cocinera. Por supuesto que sí.
¿Queda algún plato de tu madre de los viejos tiempos? Sí, claro, sí, sigo haciendo varios platos de ella y este año estoy haciendo casi todos los platos que ella hacía. ¿Cuál es tu oficio? Cocinera. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Estoril está en Portugal o en Ciudad Rodrigo? En Ciudad Rodrigo. Eso hay una duda, siempre la gente duda. Sí, eso dicen, porque si teníamos que ver con Portugal, por la proximidad y todo, pero no, coincide que es así. ¿Cuántas veces te lo han preguntado? Muchísimas. Muchas. Bueno, ¿ese plato de qué es? Ese plato es un arroz meloso de liebre y setas. Es tuyo ese. Mío. ¿Y este? Este es un escabeche de conejo, que lo tenemos ahora en las jornadas de caza y bueno, lo tenemos todo el año en la carta. Y hablando de caza, ¿estos medallones? De solomillo de ciervo. Tú lo comes Es casi un crudo, ¿no? tataki, lo hago a la plancha, muy fuerte y por dentro crudito. Vamos a dar un salto a 50 años. ¿Esto qué es? Los huevos con farinato. ¿Por qué son tan importantes? Porque es lo que nos identifica, nuestra insignia, nuestro plato de toda la vida. Teniendo en cuenta que tú eres una de las cocineras comprometidas en esta región y que sabes lo importante que es el kilómetro cero en la cocina actual, teniendo una empresa de licicultura, es decir, que proporcionan caracoles, ¿tú crees que ha llegado el momento de incorporar a la comanda mirobrigense los caracoles? Pues me parece una cosa súper importante porque partiendo de la base que a mí el caracol es algo que me encanta. Recuerdo de muy pequeñita que mi madre los hacía, ha hecho muchos caracoles y es uno de los platos que yo tengo en proyecto para este año de hacer unos caracoles guisados con un huevo un poco así poché, un huevo a baja temperatura. Es una de las cosas que tengo en mente. Como cocinera comprometida, ¿tú crees que, hablando de kilómetro cero, si tengo aquí una empresa de licicultura, de alguna forma los cocineros y cocineras tenéis que tirar de ese producto e incluir en la comanda? Por supuestísimo. Además, de hecho, yo todo el producto que puedo comprar en Ciudad Rodrigo, desde luego lo compro en Ciudad Rodrigo. Tengo la gran suerte, ahora, por ejemplo, este lomo de ciervo y cosas de caza que me lo administra el matadero de Gallegos. Al primero que le compro es al productor de Ciudad Rodrigo, porque vivimos unos de otros. Esta es una pequeña muestra, pero supongo que habrá otros platos que identifiquen a la casa en la carta. Bueno, pues los platos de mi madre, sin duda alguna, el estofado de rabo de toro, la perdiz estofada de toda la vida, que es otro de los platos que sigo haciendo, el cocido de Chago y de Feli, que sigue en nuestra carta. ¿Chago es tu padre? Sí, claro, Chago es mi padre. Hostelería toda la vida. Toda la vida. Y sigo haciendo el cocido que ellos me enseñaron a hacer, que lo tengo además todos los jueves en el restaurante, más las veces que sea por encargo, y otro montón de platos que sigo haciendo de su cocina y que no los voy a dejar de hacer nunca. ¿Tu hermana Mari no la veo hoy, pero sigue tomando comanda? Sí, claro, es la que me lleva a la sala y que me la siga llevando muchísimo tiempo. Muy bien, bueno, pues felices bodas de oro y un beso a tus padres. Muchísimas gracias. No podíamos olvidar que Ciudad Rodrigo es la patria del farinato. Hemos quedado con Eugenio Bernal, uno de los empresarios que más ha apostado por una marca de calidad que proteja al icono gastronómico de Ciudad Rodrigo, el farinato. Eugenio, de esa foto de familia ha pasado algún tiempo. De ese grupo de empresarios y que decidisteis proteger el farinato, ¿qué queda? Bueno, el farinato sigue, ¿no? Evidentemente, es un producto nuestro de toda la vida y sigue. Conseguimos la marca de garantía, como en aquella foto de familia comentas, conseguimos la foto de familia, tenemos la marca de garantía. Falta patentes y marcas, está un poquito ahí entre patentes y marcas, pero sí, efectivamente, la elaboración sigue funcionando, se sigue haciendo. Y seguimos siendo los mirobrigenses, seguimos siendo farinatos y buenos degustadores y buenos profesionales que defendemos este producto y que lo servimos en nuestros restaurantes. Cuando llega el turista a Ciudad Rodrigo, o el comensal que entra en cualquiera de vuestros restaurantes, ¿encuentra el farinato? Sí, prácticamente en todos, no voy a decir el 100% porque siempre puede haber alguno
que no, pero en carnicerías prácticamente en todas las carnicerías, prácticamente en todas las tiendas de productos de Ciudad Rodrigo y todos los restaurantes y bares de tapas incluso, la mayoría puede gustar unos huevos con farinato a cualquier hora. ¿Qué dirías de los que piensan que el farinato igual no es un plato para formar parte de una comanda de un restaurante? Bueno, yo normalmente la experiencia que tengo como restaurador, siempre tengo que vender lo mío, ¿no? Lo nuestro, ¿no? Como cualquier otra carne, pero el farinato es el producto estrella. Yo tengo muy buena experiencia con el farinato. No a todo el mundo, sabemos que es un producto que lleva grasa, lleva manteca de cerdo, lleva una serie de cosas, que es un producto fuerte, es un producto potente. Se consumía mucho porque entonces aquí se trabajaba fuerte en el campo, y entonces es un producto fuerte. Pero la experiencia que tengo al degustarlo y sobre todo servirlo presentado, revuelto como se suele comer el farinato, la experiencia es 100% buena, O sea, quiero decir, al final la gente se va con un buen gusto y luego vuelven a repetir. ¿Cómo hacían? ¿Cómo elaboraban el farinato tus abuelos y cómo lo elaboras tú? Lo primero es la cebolla, hay que freírla. Se fríe la cebolla, se fríe el ajo y se echa pimentón y la manteca se deshace. Que en muchos sitios se hace todo eso crudo. Entonces, al no hacerlo crudo, no se llega a hacer esa textura que tiene el farinato de Ciudad Rodrigo. Y para esa textura falta una materia prima fundamental. El pan, claro, efectivamente, el pan. Entonces, se mezcla con el pan la grasa cuando ya está todo esto en caliente, y ahí se deja enfriar y es cuando se hace el farinato. Entonces, ese producto es el que se hacía antiguamente. ¿Qué se está haciendo ahora? Se está haciendo un poquito más de pan, ¿no? Para hacer un poquito más suave, y simplemente, ¿no? ¿Cómo responde la provincia y cómo responde la ciudad, la capital, Salamanca, al farinato? ¿Lo encontramos en los restaurantes? ¿Se vende en las tiendas? Sí, Salamanca lo tiene bastante restaurantes, incluso fábricas de este producto. Hay varios, de hecho tengo yo algún amigo que se dedica y hablamos muchas veces. Efectivamente, sí que no en todos los restaurantes, en muchos restaurantes, a lo mejor aquí es más la cantidad de restaurantes, pero sí en muchos restaurantes de Salamanca hay farinato, y muchas carnicerías de Salamanca, muchísimas, tienen farinato. Supongo que serás de la Peña del Farinato en el Carnaval, ¿no? Bueno, efectivamente hay una Peña del Farinato y una asociación gastronómica Amigos del Farinato. A la asociación gastronómica Amigos del Farinato sí que pertenezco, que es la que hacemos degustaciones en muchos eventos por Ciudad Rodrigo y la comarca, y la Peña del Farinato son unos íntimos amigos míos, en el cual he tenido el gusto de ser pregonero hace 2 años. Pero Ciudad Rodrigo ejerce como capital indiscutible de todo un territorio, que incluye poblaciones de la raya con Portugal. Para conocer esta implicación territorial nos dirigimos al Grupo de Acción Local Adecocir, porque queremos saber cómo es la fisonomía de los habitantes y las poblaciones que rodean a Viróbriga. Juan Luis Cepa, técnico del Grupo de Acción Local, nos acompaña a lo alto del castillo, donde se divisa una parte del territorio. Juan Luis, después de todos estos años, la huella de un grupo de acción local que ha operado en todo este territorio es sólida. Bueno, pues Adecocir yo pienso que ha tenido un impacto importante. Piensa que dentro de nada vamos a celebrar ya el 25 aniversario de su fundación. O sea, ya tenemos experiencia en el desarrollo rural de Ciudad Rodrigo y de su comarca. Y nosotros tenemos la satisfacción que la mayoría de las pequeñas iniciativas empresariales que hay en los 54 pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo han tenido de una manera directa o indirecta una ayuda de Adecocir. Es evidente que Ciudad Rodrigo ejerce de cabecera de comarca. ¿Hasta qué punto? Sí, además muy marcado. Es decir, Ciudad Rodrigo como municipio solamente ella tiene casi la mitad de la población de la comarca de Ciudad Rodrigo, y Ciudad Rodrigo históricamente su economía ha dependido de una ciudad de servicios que prestaba servicios a una comarca agraria muy amplia, que era lo que se llamaba el Alfoz de Ciudad Rodrigo, la tierra de Ciudad Rodrigo. Y después, como estamos en una zona fronteriza, tanto con Portugal como con la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues a lo mejor eso también le ha marcado un poco más esa fisonomía de ser una pequeña capital comarcal. No se podría entender Ciudad Rodrigo sin uno de sus iconos que da nombre al carnaval, como es el toro.
Pero todo eso se refleja en la ganadería, en la raza de Lidia, en el entorno de Ciudad Rodrigo. Sí, hay municipios en el que la principal actividad son los toros de Lidia, tienes el Bodón, tienes Fuente Guinaldo, tienes Martín de Yelte, la Fuente de San Esteban, y hay una serie de municipios en el cual el toro de Lidia es muy importante, pero piensa que estamos en la comarca más importante en el número de censo de vacuno de vaca. Entonces, la mayor cabaña de vacuno en Castilla y León está en la provincia de Salamanca, dentro de Salamanca, en la comarca de Ciudad Rodrigo. Juan Luis, como técnico de un grupo de acción local, ¿por dónde va el futuro inmediato de Ciudad Rodrigo y la comarca? Pues yo creo que hay dos líneas fundamentales. Una es el turismo, que eso es innegable, con Ciudad Rodrigo, con el patrimonio histórico-artístico, patrimonial, paisajístico, etcétera. Pero sobre todo para nosotros creo que es muy importante la industria agroalimentaria. Es verdad que en eso también estamos orgullosos en ADECOCIE, que la mayoría de las pequeñas industrias agroalimentarias han sido de una manera u otra apoyadas por el Grupo de Acción Local, por ADEC, siguen estando ahí, y siguen estando, además seguiremos insistiendo en ello, pero tenemos una comarca eminentemente ganadera, que es un poco un matiz diferente a otras comarcas, entonces por ahí tiene que pasar. Piensa que, por ejemplo, en Ciudad Rodrigo no hay un matadero, por ejemplo, en condiciones. Es decir, esa industria de transformación, que sí hay pequeñas fábricas de transformados, pero esa primera fase, por ejemplo, para el vacuno, pues no existe apenas, existe solo un matadero y creo que no cumple todas las expectativas de toda la riqueza que pueda tener. Yo creo que esas son las dos grandes líneas y luego, sobre todo, para nosotros también es muy importante mirar hacia Portugal. Estamos en lo alto de la torre del castillo de Fernando II, por cierto, que ya no mandan en él, ahora es un parador. Pero sin embargo estamos viendo otra torre, que es la de la catedral, y ahí sí que sigue mandando el obispo. ¿Cómo se lleva el tener obispo y formar parte y mandar en la diócesis desde Ciudad Rodrigo? Pues sí, piensa que estamos en la diócesis más pequeña de España, tanto en extensión creo que no es la más pequeña, pero sí en población, y está claro que el obispo, la catedral, la curia, imprime un carácter propio a Ciudad Rodrigo, eso no hay duda ninguna. Al caer la tarde, cuando la luz de las farolas multiplica la belleza de Ciudad Rodrigo, vamos en busca de Juan Tomás, el alcalde de Vilauriga. Un castillo convertido en parador, una catedral, palacios en abundancia en el casco urbano, una muralla que defiende y circunda toda la ciudad. ¿Qué os falta para ser un destino turístico potente? Pues le falta la promoción que estamos intentando hacer, la incorporación a los pueblos monumentos de España. Yo creo que ha sido un plus. Es un plus y además estamos constatando que la afluencia de visitantes, de consultas turísticas está aumentando un montón. Pero también nos falta, lógicamente, vender el patrimonio natural que tenemos. Tenemos un río Águeda con unas posibilidades impresionantes. Se está empezando, después de una inversión que hemos hecho el año pasado, muy cuantiosa, pues estamos constatando que a la gente le gusta también el patrimonio natural de Ciudad Rodrigo, un patrimonio que también se engloba en toda la comarca. No me digas que vamos a recuperar las huertas que había en toda la ribera de la Águeda. Pues las huertas se están recuperando en parte. De hecho, hace unos días, pues lo que hemos sacado es una licitación de huertos familiares, es decir, recuperar la cañada que hay y de alguna forma intentar que gente con pocas posibilidades pues tenga la oportunidad de buscarse la vida, por así decirlo, recuperando la tradición de lo que es el huerto familiar. Alcalde, hay algo que me sorprende de Ciudad Rodrigo. Es cierto que por la misma puerta por la que tú entras pasó tu padre, tu abuelo, el abuelo de tu abuelo y varias generaciones. Por supuesto que sí. Y además estas puertas que conservamos no son las únicas, porque sabes que hubo otra muralla aquí en Ciudad Rodrigo. Aparte de la que tenemos, la muralla medieval, había la muralla del Arrabal, con otras puertas que donde vivía la mayor parte de la población. La iconografía cultural de Ciudad Rodrigo está vinculada al toro. Del vilaurigense, de toda la comarca y toda la provincia, y de España, lógicamente, pero aquí en Ciudad Rodrigo tenemos el Carnaval del Toro. Un carnaval que tiene una esencia, que es precisamente que el toro es el protagonista de la fiesta. Mañana, tarde y noche hay espectáculos taurinos. Es el carnaval del toro que además tiene una singularidad también, que llevamos prácticamente, creo que son casi 300 años documentados, de que el carnaval se asocia con el toro. Ciudad Rodrigo siempre ha tenido fiestas taurinas. Juan Tomás,
Acudo ahora a tu condición de periodista, además de alcalde y de investigador de la historia de tu pueblo, como demuestran muchos trabajos y libros que has publicado. Cada vez que pasamos por las calles de esta ciudad, incluso sorprendidos por esos escudos torcidos en las esquinas, pero ante la profusión de monumentos, de palacios, ¿quiénes vivieron aquí? ¿Que dejaron esa huella de cierta importancia en la historia? Como sabes, Ciudad Rodrigo en el siglo XIV, el XV y sobre todo el XVI fue cuna, por así decirlo, de linajes. Aquí hubo una actividad comercial impresionante, una actividad comercial que generó también un tráfico de personas hacia el Nuevo Mundo. ¿De qué viven los mirobrigenses? Los mirobrigenses vivían antes del sector primario, de la agricultura y ganadería, y ahora, lógicamente, tenemos que vivir del terciario, es decir, de los servicios, y el turismo es fundamental. Empezábamos la conversación hablando de que Ciudad Rodrigo tiene que ser destino turístico. Es fundamental que Ciudad Rodrigo sumemos todos para que sea destino turístico, es decir, para que nos conozca realmente y para que la gente venga a ver Ciudad Rodrigo por propia iniciativa y no porque se la encuentre por el camino. Ya que tuvo ese protagonismo en la Gran Independencia, pues que también sea un revulsivo turístico. Y vamos a hacer el 17 al 19 de junio una recreación, la mayor recreación que va a haber en España, del Bicentenario, con 900 extras que van a venir a Ciudad Rodrigo y 600 kilos de pólvora, que yo no sé si realmente nos volarán Ciudad Rodrigo otra vez. Sin duda, uno de los factores importantes y que beneficia a Ciudad Rodrigo es la autovía. Nos aproxima con más velocidad, nos comunica mejor, y la cercanía con Portugal, con la que compartís en algunas de las ciudades una arquitectura muy parecida. Sí, lógicamente hay un nexo de unión. Son dos ciudades estrellas, Almeida y Ciudad Rodrigo, y tenemos un consorcio transfronterizo de ciudades amuralladas. Estamos colaborando continuamente, es decir, hay que hacer una frontera permeable, no podemos estar unos enfrente de otros, uno mirando para un lado y el otro para otro, ¿no? Ciudad Rodrigo y Almeida, por ejemplo, que son las dos ciudades espejo dentro de la frontera, pues queremos ser también patrimonio de la humanidad. Almeida lo está intentando ya y nosotros desde Ciudad Rodrigo estamos luchando porque todas las ciudades frontera de España, a través de la Junta de Castilla y León, a través de la Junta de Andalucía, a través de la Junta extremeña, incluso de Galicia, pues creemos una sinergia en ese aspecto de valorización, por así decirlo, de estas ciudades y también las de Portugal. Alcalde, antes de irme, me ronda una pregunta. Debido a la popularidad alcanzada por un paisano, un salmantino, ganadero de Casillas de Flores, por José Pinto, que en la televisión culta de este país ha puesto el nombre de la comarca de Ciudad Rodrigo reiteradas veces en momentos de mucha audiencia. ¿Cuándo le vais a poner una calle a José Pinto en esta ciudad? No sé si llegaremos a poner una calle, pero un homenaje sí se lo merece, lógicamente. Él además me recomendó, me dijo, por favor, utilízame, y por eso son las camisetas que ha lucido de Ciudad Rodrigo. ¿Te gusta el farinato, supongo? Por supuesto, para mí es el plato típico y cuando tengo oportunidad, sobre todo en Carnaval. ¿La última vez que lo comiste? En Carnaval, hace 4 días, por así decirlo. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Solo han sido unas pinceladas sobre un lienzo del patrimonio monumental más interesante de las ciudades de Castilla y León. Una ciudad acostumbrada a defenderse, siempre en guardia, que prepara recreaciones napoleónicas. Por mi parte, sueño con formar algún día como un farinato más del cambio de guardia al atardecer. También os recordamos que podéis seguir disfrutando de historias, como la que os hemos contado hoy, en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión. Su revisión os permitirá conocer mejor esta tierra, que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.